Señor continúe bendiciendo nuestras almas. En esta ocasión vamos a estar hablando del llamado de Dios hacia el varón o la sierva de Dios y sus asignaciones. Jesucristo nos da el ejemplo a nosotros de cómo en su llamado a venir a salvar la humanidad lleva un solo propósito. No es para llenar iglesias, que sería algo bien bueno, ¿verdad? Pero el llamado es para salvar vidas. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, por lo cual Él nos ha dejado este legado a nosotros de que no nos desenfoquemos de lo que Él nos ha llamado. La prosperidad, eso es algo de las añadiduras. Lo principal es seguir perseverando para salvar nuestras almas y salvar a otros. Aparte de esto, ¿verdad? Hay unas asignaciones que Dios nos da a nosotros como siervos de Él, como discípulos de Jesucristo, ¿verdad? Y los llamados que Dios hace en nuestras vidas, Dios las hace como Dios es un Dios de operaciones, no es igual en cada siervo. Si lo podemos ver desde el punto de vista bíblico, podemos ver cómo Dios llamó a Moisés en medio de una zarza, ¿verdad? Cómo Moisés puso sus excusas y dijo que era tardo para hablar, pero Dios siempre tiene una solución, ¿verdad? Y él le dijo que su hermano Aarón iba a ser la boca de él. Él iba a hablar por él. Podemos ver el llamado de Isaías, ¿verdad? En medio de los quiciales de esa puerta, cómo entraron los querubines, serufines, conforme lo dice Isaías capítulo 6. Podemos ver el llamado de Jeremías, el profeta, ¿verdad? En Jeremías capítulo 1, donde él también puso excusas, ¿verdad? Nosotros los humanos ponemos excusas, nos sentimos incompetentes, nos sentimos que es demasiada responsabilidad, pero el ardor y la pasión del llamado, de la llenura, el impacto del Espíritu Santo te hace caminar aunque tú no quieras, ¿verdad? Uno sabe que es Dios y es Dios, ¿verdad? Entonces, algunos llamados, como hizo con Jeremías, como hizo con Moisés, como hizo con Isaías, son llamados audibles de parte de Dios. Otros llamados son como un poco más pasivos, ¿verdad? Son como que Dios usa un profeta y Dios empieza a hablar, mira, tienes un llamado. O otros llamados son en sueños, en visiones, y es algo que Dios va constantemente confirmando, que uno no puede dar un paso primero adelante de Dios hasta que Dios lo lleve a ese propósito, en un proceso de dolor, en un proceso que Dios, ¿verdad?, va transformando y cambiando la vida de el discípulo o discípula de Jesucristo. Sin importar la manera como Dios nos llama a nosotros, pero nos llama, ¿verdad? Tenemos una asignación del cielo. Tenemos que poner las manos en el arado cuando ya sea el tiempo de Dios y seguir adelante. El llamado es un llamado que nunca se termina, nunca se acaba. En mi caso, Dios siempre me está llamando. No solamente me llamó el primer día que oí su voz de trueno, de eco, esa voz que asusta a uno, que uno se corre y corre y corre y corre. Y yo corrí y corrí. Pero Dios todavía, cada día me sigue llamando. Cada día hay una asignación. Cada día mis oídos tienen que estar, como lo dijo Samuel, habla, Señor, que tu sierva escucha. Tenemos que estar en esa conexión con el Espíritu de Dios en oración. Todo llamado depende de rodillas, no depende de nadie más. El llamado de la profecía, el llamado de el ser maestro, el llamado de ser
apóstol, el llamado de ser evangelista o pastor. Todos los llamados no pueden depender de la carne. Todos los llamados, aparte de los que otros que tienen vocaciones, otros que tienen dones, ¿verdad? Que son llamados también, ¿verdad? Y no son menos que los 5 principales. Todos los llamados le vamos a dar cuenta a Dios. Y yo siempre digo lo que yo siento. El llamado del pastor es un llamado que yo creo que va a dar más cuenta que nadie a Dios. ¿Verdad? Muchas veces Dios me lo ha hecho enseñar de que el pastor tiene los otros 4 llamados encima de su mismo llamado. El pastor tiene que ser maestro, el pastor tiene que ser apóstol, el pastor tiene que ser profeta, el pastor tiene que ser evangelista. Imagínense qué testimonio va a haber en un pastor que se siente atrás de un escritorio y no evangeliza. No es ejemplo que venga de repente y mande a las ovejas a predicar y él se queda. Cristo nunca hizo eso. Cristo iba y también iba con sus discípulos, ¿verdad? Él les enseñaba. Así como les dijo, así como ustedes pescaron pescados, ahora van a pescar hombres. Entonces, un llamado tan fuerte como el de pastor, que el evangelista de la iglesia, ¿verdad? Si hay evangelistas dentro de la iglesia, tiene que traer, el evangelista tiene que traer esas almas adentro de la iglesia. Las que ha pescado afuera, ¿verdad? Una vez más entendamos que el evangelismo no es dentro de la iglesia. El evangelismo es ir afuera, a pescar las vidas, a caminar, a dar los tratados, a predicar. Y esas almas que el evangelista gana, las trae dentro de las iglesias. Y se las recomienda al pastor. Entonces, por eso el pastor, ya dentro de la iglesia, él tiene que dar ese ejemplo de darle seguimiento a esa oveja. Y dice, son almas que se le depositan en sus manos para que les dé forma a esas vidas, para que esas vidas crezcan, maduren y no dependan del pastor, ¿verdad? Aunque el pastor va a dar cuenta por ellas, pero esas vidas tienen que ser independientes para servir a Dios. No se pueden mantener sentadas, no se pueden mantener controladas, sino que hay que darles la libertad en el espíritu, así como el pastor las va instruyendo. Por eso Dios habla mucho de este llamado tan pesado, que Dios sabe a quién le pone esos zapatos, lo que conlleva muchas cosas. En Ezequiel habla del enojo de Jehová, de los pastores, ¿verdad? Asalariados, los que se comen la grosura de la oveja, la perniquebrada, la que no sanan. Y Dios está bien molesto porque Él dice que Él ya tiene pastores conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque no se ha hecho el enfoque de lo que Dios llama. El pastor que no es llamado por Dios o que ha sido llamado por Dios pero no está haciendo las cosas conforme a las directrices de Dios, se inclina más al materialismo y a la prosperidad antes de sanar una herida, ¿verdad? Entonces, uno tiene que asegurarse del llamado que uno tiene, ¿verdad? No puede estar que si soy esto, que si soy lo otro. Uno tiene que orar, uno tiene que meterse en ayuno y en oración. Pero mientras tanto que uno no sepa cuál es el llamado, uno tiene que usar los dones y la vocación con que Dios nos ha llamado. Tiene que usar los talentos que Dios nos ha llamado. Hay mucho que hacer dentro de la iglesia. Uno puede ser intercedor, ¿verdad? Y yo mucho tiempo, antes de ser pastora, yo fui intercedora. Nadie lo sabía, porque eso nadie lo tiene que saber. Pero Dios me ponía al frente en las primeras sillas para cuando mi pastor predicara, yo estaba intercediendo por él. Estaba intercediendo por las almas. Estaba intercediendo que el mensaje cayera en buena tierra. Estaba intercediendo que hubiera sanidad. Estaba intercediendo allí en silencio que Dios se glorificara en el culto, ¿verdad? Y ese es un llamado que, aparte de que Dios te llame quizás en uno de los 5 ministerios, todavía es un llamado que uno tiene que seguir haciendo.
A veces yo veo los programas en vivo, ¿verdad? Y el siervo de Dios o la sierva de Dios que está predicando, ¿verdad? No se está dando cuenta que hay hermanos que están escribiendo, por favor ore por mi hijo, por favor ore por mi esposo, por favor ore por esta petición, por favor. Entonces mi trabajo es ese también. Yo estoy en el vivo de las redes sociales y yo estoy orando por esas peticiones que el hermano que está predicando no sabe, porque son tantas vidas que tiene que lo buscan. Pero nuestro trabajo es ese. Nuestra asignación es orar por los demás, ¿verdad? Y entonces, ese es un trabajo que tenemos que hacer y Dios va a ir guiándonos, ¿verdad? Al llamado que Él tiene asignado para con cada uno de nosotros. Ahora, dentro de los llamados o las asignaciones que Dios tiene para el discípulo de Dios, mientras encuentra su llamado, y si no lo encuentra todavía, estas son asignaciones que va a tener. Yo no les puedo decir con precisión si solo los pastores bautizan, porque en la Biblia, en Hechos, está Felipe bautizando a un etíope. Felipe no era pastor, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que va a pasar en este tiempo de tanta hambre, que van a haber gentes con tanta necesidad de ser bautizados, que en aquel tiempo pues no tenía que darse elecciones. Gracias a Dios en este tiempo se le instruye, ¿verdad? A las personas que quieren bautizarse se les instruye, se les da clase de bautismo. Pero en aquel tiempo era inmediato. El etíope, ¿verdad? Le dijo a Felipe, aquí hay agua, aquí impide que yo sea bautizado. El hambre que viene sobre la tierra, no hambre de pan, sino hambre de la palabra de Dios, dice en el libro de Amós, que viene un hambre tremendo espiritual, ¿verdad? Y eso ya está sobre nosotros. Dios va a hacer como Él quiera, Dios va a hacer como Él quiera. Si Dios le dice a alguien, ok, bautiza, alguien que ya está preparado, alguien que Dios ya ha procesado, uno tiene que estar preparado. Uno tiene que estar preparado para todo, para cualquier asignación que Dios nos da. Si tú estás en santidad con Dios, si tú estás caminando en los preceptos del Señor, ¿qué va a impedir de que Dios te use como ministro en un momento determinado que quizás no esté tu pastor? Que quizás no esté tu pastora. Que quizás sea como en el caso de Felipe, que hay alguien allá afuera en una situación y estás cerca ahí del río, del mar y tengas que bautizar. ¿Verdad? Entonces, uno tiene que estar preparado para todo en las asignaciones que Dios nos da, ¿verdad? Y ya sabemos, mencionamos primero que es predicar el Evangelio. Eso es lo principal que hay que hacer, ¿verdad? San Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. No solamente es a tu raza, a tu nación, es a toda criatura, y Dios ha permitido que las redes sociales las podamos obtener para predicar este evangelio. No conlleva de tanto de nosotros, de poses, que si estamos haciendo los selfies y cosas. Eso no significa que usted no va a compartir una foto suya, familiar. Eso no significa eso. Estamos hablando del exceso, de que si se está predicando es para predicar. Y usted puede postear lo suyo conforme Dios le dirige a usted, porque nadie manda a nadie, ¿verdad? Pero lo principal es llevar este evangelio, porque no tenemos excusa, porque Dios nos está dando las redes donde hay tanta hambre, tanta necesidad, y que usted puede traer una palabra fresca, una palabra que toque el corazón, que evite a alguien que se vaya a quitar la vida. Ahí están las redes para eso, ¿verdad? Entonces, es ir a todo el mundo a predicar el evangelio a toda
criatura, y el que creyere y fuere bautizado. ¿Cómo vamos a ser bautizados? ¿Cómo vamos a bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Después que la persona haya confesado a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. ¿Cómo esa persona va a confesar a Cristo como su único y suficiente Salvador personal? Hay que hacer la oración de confesión. Hay que hacerle repetir una oración similar a esta que voy a hacer. Por ejemplo, hoy alguien aceptó a Cristo. Esta oración se la hice a esta persona, ¿verdad? Entonces se le hace esta oración. Repita atrás de mí. Después que usted ya haya hablado con la persona, ya la haya ministrado, usted le dice, repita la oración atrás de mí. Señor Jesús, te acepto, como mi único. Va repitiendo la persona. Como mi único Salvador, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Yo sé que te he ofendido tanto, Señor. En este día yo me arrepiento y me humillo delante de ti. Usted va haciendo que esa persona repita todo esto. Yo se lo estoy diciendo de una manera acelerada, ¿verdad? Y límpiame con tu sangre. Yo abro mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y la persona dice amén atrás, ¿verdad? Toda esa oración, una oración similar a esta, usted se la hace repetir a la persona que quiere aceptar a Cristo. Después que la persona acepta a Cristo, Dios me inspira a mí a hacer una oración de sello del Espíritu, ¿verdad? Nosotros cuando aceptamos a Cristo, Dios nos sella, ¿verdad? Yo me recuerdo que mi padre tenía ganado y entonces tenía un sello, ¿verdad? Ese sello era un hierro caliente que se calentaba y se ponía en el animal, ¿verdad? Y el sello era CC, ¿verdad? CC significa Catarino Clotter, ¿verdad? Ese es mi apellido de soltera. Y ese es el sello que llevaban los animales de mi papá. Cualquiera que mirara un animal de eso en la calle o algo, ese es de Don Cuta. CC. Entonces el sello que Dios pone en el individuo y la persona que ha aceptado a Cristo es el sello de propiedad del Espíritu Santo. No solamente Dios usa sello, ¿verdad? El anticristo, o sea, el gobierno de la bestia, va a usar su sello. No nos interesa que es el 666, pero viene en código, no viene visible, ¿verdad? Entonces, cada quien, conforme a quien le sirva, tiene un sello. Y estas personas, cuando aceptan a Cristo, Dios me hace inmediatamente poner mi mano sobre su frente y cubrirlo con la sangre de Cristo, porque la guerra empieza. La lucha empieza. Una vez que le da uno la vida al Señor, estas personas van a experimentar lucha. Hay que mantenerlos en oración, hay que mantenerlos cubriéndolos con la sangre de Cristo, hay que pedirle a Dios que les dé sabiduría, hay que motivarlos a que se congreguen, no se pueden dejar así nomás porque se van a perder, se pueden enfriar. Hay que estar encima de ellos, ¿verdad? Para que vengan a la iglesia. Hay que darles palabras de ánimo. Ahí están las redes sociales para escribirles, ¿verdad? Si es posible que le den su número de teléfono. Entonces, estas almas se mantienen animadas, ¿verdad? Uno ora por ellos. Señor, los sello con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, es tu propiedad. Esta es la oración que yo hago al Dios Todopoderoso. Es tu propiedad, Señor. Pon ángeles alrededor de él, que no trascienda a los caminos antiguos, Señor. Pon una barrera de protección alrededor de él, porque muchas veces estas personas tienden a salirse, ¿verdad? Entonces, clamamos por la protección de Dios, que ponga vallado de ángeles alrededor de ellos y los defiendan. Entonces, si el pastor es que ya con el tiempo inmediato, quizás no inmediato, tenga que bautizarlos, ¿verdad? Hay una religión que se llama Jesús solamente, o sea, en inglés Jesus only.
nosotros no nos metemos en cuestiones de que si es así, que si es asá, ¿verdad? La Biblia dice que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay personas que a mí han venido y me han dicho, pastora, yo no me he sentido bien con el bautismo que me hicieron, ¿me puede bautizar otra vez? Y yo las he bautizado otra vez, ¿verdad? Porque ellos dijeron, oh, mira, que yo estaba muy pequeña, yo tenía 12 años, yo no sabía qué es lo que yo estaba haciendo. Y entrando en un raciocinio, ¿verdad? Que algo como que es lógico, puede ser diferentes situaciones, ¿verdad? Por las cuales ellos se quieran bautizar nuevamente. No está contemplado en la Biblia, pero en mi lógica yo digo, antes que esta persona se pierda y quiera eso, porque la Biblia dice que el que crea y sea bautizado va a ser salvo. Otra vez, no podemos meter a Dios en una caja tampoco, ¿verdad? Porque si hay alguien que está en el hospital y está en sus últimos momentos, no podemos decir que se va a perder, no se va a perder porque no se bautizó, si hasta allí fue que aceptó a Cristo. Dios nos cuide y nos guarde si alguien murió en un accidente y allí aceptó a Cristo, no se bautizó, ni el ladrón de la cruz se bautizó. Y Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir, el bautismo son tratos de personas que Dios tiene con personas que va a usar. Son tratos con personas que Dios las tiene con un propósito para ganar otras vidas, ¿verdad? Aquí no hay excepciones. Y hay vidas que quizás no tengan el mismo llamado tuyo, ¿verdad? Que tú sí puedes bautizar y ellos no pueden bautizar, como sea. Dios hace como Él quiere. Pero eso es lo que dice la Escritura aquí, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice, mas el que no creyere, no está diciendo del que no fue bautizado, sino el que no creyere. Esto nos podía llevar a un tema muy profundo, pero no voy a reparar en él porque tengo muchos detalles que seguir. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Verdad? Hay muchas asignaciones que vienen con el ministro de Dios, ¿verdad? Cuando con obediencia Dios te prepara como ministro, crees, eres bautizado, ahora ya estás en un discipulado. No todos van a entrar en un discipulado, pero Dios, ¿verdad? Tiene asignaciones en personas específicas que Él va a usar en este último tiempo, que los prepara de esa manera, ¿verdad? Entonces, Dios te va a preparar, ¿verdad? Conforme tú ores y te llenes del Espíritu de Dios, para echar demonios, para sanidades. Dios quiere usarte, Dios necesita, hay muchas vacantes en el reino, los obreros, las mies es mucha, la cosecha es bastante y son pocos los obreros. Dios está llamando a obreros que vengan a su compañía, a salvar, a rescatar, a sanar vidas, ¿verdad? Y entonces hay gente que necesita sanidad, hay gente que necesita liberación, hay tantos atados, ¿verdad? Esa es la asignación que Dios nos ha dado, conforme Lucas capítulo 4, después que Cristo fue tentado en el desierto, ¿verdad? Él dijo que vino a dar libertad a los oprimidos, vista a los ciegos. Y una serie de cosas, ¿verdad?, que Dios nos ha asignado a nosotros, por lo cual nosotros tenemos que estar enfocados, ¿verdad?, en esas cosas. Esa es parte de las asignaciones que Dios nos ha llamado. Primeramente, predicar el Evangelio. Lucas capítulo 16, verso 15 al 16. A bautizar, si es que Dios te ha dado una ordenación, ¿verdad? Otra de las cosas que Dios hace es ordenarnos como ministro, ¿verdad? En nuestro trabajo nosotros, ¿verdad?, somos un concilio, ¿verdad? Porque tenemos ministerios en varios países, ¿verdad? La gloria y la honra es de Dios.
Y en esto de las asignaciones y las ordenaciones que volvemos a hablar que Dios hace como Él quiere. Hay ministros que tienen que ser ordenados, ¿verdad? Nosotros hemos ordenado ministros ungidos, preparados, y se les envía, ¿verdad? Y se abre una obra y cosas así. Entonces, estos ministros fueron ordenados bajo una cobertura de Dios, pero con los hombres. En el otro lado, en el ministerio de nosotros, el Worldwide Ministry House of Yahweh Incorporation, que es un ministerio mundial, Casa de Jehová, Ministerio Mundial Casa de Jehová, ¿verdad? En este ministerio nadie nos ordenó. Yo solamente oía a Dios llamándome. Dios me llamó y Dios me habló y Dios me dijo, Dios nunca permitió que alguien viniera y nos pusiera manos en nuestras cabezas. Cuando Dios nos llamó, empezaron a venir hombres, empezaron a venir pastores interesados, ¿verdad? A ordenarnos y que estuviéramos bajo una cubierta, ¿verdad? De concilio. Y yo los escuché a ellos, uno y otro que vinieron, que tuvieron interés en nosotros, nos miraban en la televisión predicando y así. Porque en aquel tiempo no había redes sociales, ¿verdad? Todavía estamos ahí en la televisión, la gloria es de Dios. Y entonces, amados hermanos, me senté con estas personas a preguntarles cómo era eso de concilio. Entonces ellos me dijeron, tú vas a seguir pastoreando. Esto me dejó a mí impactada, totalmente impactada, amados hermanos. Porque lo que me dijo esta persona en específica que tenía interés en nosotros para que estuviéramos bajo la sombría de su concilio, me dijo, todo lo que tienes que hacer es traer las ofrendas. Todo lo que tú recibas, nos los traes a nosotros y nosotros te vamos a pagar a ti. ¿Qué? No me dijo nada de beneficios. No me dijo, mira, te vamos a conseguir un templo. Mira, vamos a conseguir material bíblico para las ovejas. Nada de interés en las almas. Solo él, mira, eso a mí me decepcionó, me frustró. Nosotros no le pertenecemos a nadie más que a Dios. Somos un ministerio independiente, dependiendo de Dios solamente. Somos independientes de este mundo porque no le pertenecemos a nadie. Porque en nuestro caminar hemos visto cosas y hemos oído cosas. No estoy aquí para criticar a nadie, no. Yo estoy hablando aquí un testimonio de lo que usted tiene que hacer en el día que Dios le llame a usted, o si ya Dios ya lo llamó, tiene que estar seguro dónde usted está parado. Porque primeramente tenemos que pararnos en la roca inconmovible, en Cristo Jesús. Y ya después ahí todo lo demás es añadidura. Dios nos guía a toda justicia y a toda verdad. ¿Verdad? Entonces, tiene que tener eso claro como ministro, ¿verdad? Si Dios lo ha llamado a pastorear, si Dios lo ha llamado a ser un evangelista, un misionero, lo que Dios le agrade hacer, que sea siempre bajo los preceptos de Dios, no en un enredo de hombres que andan buscando beneficios carnales, materiales y humanos, cosas que se van a perder. Dios lo que quiere son las almas, ¿verdad? Entonces, dentro de esas asignaciones hemos hablado ya de el evangelio, el evangelismo, predicar, bautizar. También nosotros cuando bautizamos pues ya tenemos un certificado y se le da a la persona, ¿verdad? Ya sabe que cuando una persona se bautiza ya tiene derecho para tomar la Santa Cena, Eucaristía le dicen algunos, la Santa Comunión, ¿verdad? Que eso es una de las 3 órdenes que Dios nos ha dado como hijos de Dios en esta tierra: la Santa Cena, predicar el Evangelio, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y bautizarse, ¿verdad? Entonces, cuando el discípulo ya está bautizado, tiene todo el derecho de participar en la Santa Cena si está en comunión.
usted como ministro que va quizás a servir la Santa Cena, tiene que preparar al pueblo y decirle, si usted está en pecado, no tome, porque está metiéndose con Dios. Si usted está en pecado, arregle su cuenta con Dios primeramente y con su prójimo, y después usted ya puede tomar la Santa Cena, ¿verdad? Allí dice Pablo que por eso hay muchos que están enfermos, porque toman la Santa Cena sin estar en comunión con Dios, sin arreglar sus pecados con Dios, ¿verdad? Entonces hay muchos enfermos, porque la están tomando solamente quizás para comer el pan y el vino. Por eso Pablo le dice allí en ese capítulo de 1 Corintios 11, dice, mejor coman en su casa, no vengan aquí a llenarse, ¿verdad? Entonces, es una serie de cosas que uno tiene que tener cuidado cuando uno es ministro, de advertirle a la gente, ¿verdad? No vayas a tomar la Santa Cena en esa condición, ¿verdad? Y uno siempre dice eso. Y muchas veces Dios viene y se sale de la caja porque Dios es Dios, como una vez este caso en Nueva York de este pastor que me contó, ¿verdad? Que él siempre dice eso, por favor, si usted no está bien, por favor no tome la cena, y si arregló su cuenta, tómela, ¿ok? Él siempre dice eso antes de dar la Santa Cena, pero cuando estaban los ujieres dando la Santa Cena, una mujer que vino de la calle quería tomar la Santa Cena, ¿verdad? Y entonces el pastor desde el altar miró ese relajo que había atrás, ¿verdad? Y les preguntó que qué estaba pasando. Entonces los ujieres le dicen, es que esta mujer quiere tomar la Santa Cena, no está bautizada. Entonces el pastor le dijo, déjensela ya, que la tome, porque total, yo ya dije lo que dije, déjenla que tome la Santa Cena. Y cuando esa mujer tomó la Santa Cena, vino un avivamiento a esa iglesia. Esa mujer empezó a correr y empezó a ser liberada de todos los demonios que tenía en la calle. Y esa discípula fue una de las mejores evangelistas de esa iglesia, predicando el evangelio hasta en naciones. Entonces hay cosas, por eso yo siempre digo, a Dios no lo metas en una casa, pero en una cajita, ¿verdad? No lo metamos ahí porque se va a salir de ahí. Hay otro caso de una oveja de aquí, ¿verdad? De la congregación aquí en Honduras. Nosotros estuvimos dándole seguimiento a este muchacho porque él bebía y bebía y bebía y bebía, una cosa horrible, horrenda. Desapareció, ¿verdad? Él se generó una vez, ¿verdad? Paró de beber, pero después volvió a caer. Y así pasaba. Son una de esas que desapareció, se fue a otra congregación. Y allí lo que sobró de la Santa Cena, el vino que sobró, se lo dieron a él. Después que hicieron la Santa Cena, se lo dieron a él. Ese muchacho está de pie. Está sano, nunca volvió a caer. Dios lo liberó. Mire, está bien gordo, está bien fuerte, está bien lleno de Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Hace poco lo bautizaron. Son cosas que se salen de la cajita de Dios, ¿verdad? No podemos meter a Dios a la cajita y estos son los mandamientos, esto es lo que dice. Yo he visto tantas cosas que Dios se sale, pero vamos a continuar adelante, ¿verdad? El discípulo de Dios, el ministro de Dios, cuando bautice, ya hablamos de estas cosas. También tiene el don de enseñar, y el don de enseñar viene a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es un don, lo dice en el libro de 1 Corintios, capítulo 12, de los dones del Espíritu, servicio, enseñar, exhortar, todas esas cosas. Entonces, es el Espíritu de Dios que guía al ministro, qué es lo que va a hablar, qué es lo que va a decir. Uno pasa metido con Dios. Estos ministerios, uno camina de rodillas, ¿verdad? No nos confiemos de nuestra propia prudencia porque se parece a la unción y falla. Tenemos que estar metidos con Dios siempre. Eso es lo que dice Proverbios capítulo 3, verso 3 y verso 4. Un ministro también que ya está ordenado por Dios presenta niños, ¿verdad? Nosotros los evangélicos no bautizamos niños, presentamos a los niños, y es muy necesario presentar a los niños tal como se presentó a Cristo a los 8 días de haber nacido, conforme lo dice, ¿verdad? En el libro de San Lucas. Los niños es bueno presentarlos porque así se ora por maldiciones ancestrales, se ora por maldiciones
de nuestros antepasados, se cortan todo eso, se protege de las plagas de este mundo, se protege de las malas vibras o invitaciones. Se ora por los padres porque es un compromiso de ellos para que ellos guíen esos niños diariamente a la luz de Jesucristo, en hacer devocionales. La presentación de niños no es un show, no es algo que es un show, no. Eso es un compromiso serio con Dios, donde el padre está comprometido delante de Dios, que va a guiar a ese niño a los pies de Jesucristo en todo momento, ¿verdad? Entonces, las oraciones están en un librito que consigue el ministro, donde está cómo se hacen funerales, cómo se hace presentación de niños, cómo se hace los bautismos y todo eso. El ministro consigue ese libro y de allí, ¿verdad? En esa ceremonia pública, ¿verdad? Entonces se puede leer la confesión, lo que es el juramento que hacen los padres. Sí, yo prometo de todo lo que se está diciendo, prometes que vas a criar este niño en los caminos del Señor. Los padres dicen sí, prometo, y así sucesivamente hasta que se ora por el niño, se unge y se presenta a Dios. Señor, guárdalo, protégelo, líbralo de todo mal. Señor, es tuyo. Señor, lo sellamos con tu palabra profética de que él va a ser un siervo, que va a ser una sierva tuya, y por allí se va la oración, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas que un discípulo puede hacer cuando ya es un ministro ordenado o no ordenado, porque Dios es el que sabe, las bodas, ¿verdad? No tiene que ser una gran cosa. A Dios le gusta la familia. Él fue que la instituyó en el huerto del Edén, ¿verdad? A Dios le encanta, ¿verdad? De las bodas viene la familia. Entonces, uno tiene que estar preparado, no quizás con el folleto, con el libro, porque hay momentos que no va a haber momentos que haya un folleto o que haya un libro. Hay momentos que se tiene que casar a alguien y hay que casarlo. Se han dado bodas así de repente, ¿verdad? Por lo cual no se sabe si usted va a ser que va a tener que presentar esa boda, ¿verdad? Y fácilmente, ¿verdad? Se presenta al hombre, a la mujer, ¿qué tienes para ella? O primeramente, antes de todo, ¿verdad? Se ora a Dios por esas vidas y si hay anillos, va a haber intercambio de anillos, pero hay un orden, ¿verdad? En todo eso. Hay un orden en todo eso. Nosotros cuando casamos hacemos 3 sesiones. Cuando es una boda que es con tiempo, si es una boda que es de emergencia, porque me ha tocado hacer bodas de emergencia. A mí me han llamado porque tengo, ¿verdad? La gloria es de Dios, licencia para casar. La gente no tiene que ir hasta allá el City Hall, o aquí se dice, creo que es la alcaldía aquí en mi país, ¿verdad? Allá en Estados Unidos es el City Hall. ¿Verdad? Entonces la gente no tiene que ir allá porque yo tengo la licencia, me buscan a mí, ya traen el papel y todo, lo firmamos, ¿verdad? Y se hace la ceremonia, ¿verdad? Simple y sencillamente delante de Dios, que Dios los bendiga esa pareja, que lo que Dios unió nadie lo separe. Y mi responsabilidad es seguir orando por ellos, que Dios los mantenga juntos, porque el enemigo está levantado, ¿verdad? Para destruir parejas y hogares. Entonces, simplemente, si uno no tiene un librito, ¿verdad? Donde están cómo hacer una boda, allí si va a las redes sociales, a los websites, usted puede ver allí cómo es que se hace una boda, cómo comienza, cómo termina, para que algo parecido usted pueda hacer, ¿verdad? Por esas personas. También al ministro, otra de sus asignaciones es dirigir los servicios de Santa Cena, que ya hablamos un poquito de eso. Dirigir células en el hogar. Usted puede ser un pastor de células. Quizás si usted está bajo la cobertura de un pastor, y si el pastor abre una célula, que es muy productivo, ¿verdad? Porque como las ciudades se están expandiendo, quiere decir, le queda lejos a la persona, ¿verdad? Venir a la iglesia los días de semana. Entonces, los días de culto todos vienen de las células, porque en las células se están incrementando más y más y más personas. En las células está creciendo la iglesia, ¿verdad? No estamos enfocados en el crecimiento
numeral, sino en el crecimiento, ¿verdad? De la madurez del discípulo, que crezca, que madure, que tenga un compromiso individual con Dios. De allí, que el individuo crezca y madure, se puede ir expandiendo, invitando, y entonces así ya tenemos más líderes, ¿verdad? Que nos apoyen, porque imagínense Moisés, su suegro Jetro tuvo que decirle: no, tú tienes que dividir tus tareas. Mira, las tareas pequeñas se lo das a tus ayudantes, y las tareas grandes tú te quedas con ellas. Y cuando los pequeños no sepan cómo hacer, ellos te van a traer ese trabajo a ti, ¿verdad? Hay pastores que se llevan toda la tarea, hay que repartir. Por eso se hacen células para sacar líderes que ayuden a mantener la iglesia firme, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús. Otra de las cosas de las asignaciones que hace un discípulo, un ministro de Dios, es servicio funeral. Así como todas las demás asignaciones, presentación de niños, bautismo, que tienen un librito, esto también. Si no hay un libro, uno tiene que hacerlo inspirado por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Uno de los versos que yo uso bastante es Hebreos 9:27. Porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿verdad? A mí me han invitado a hacer esas ceremonias a gente que son impíos, ¿verdad? Que seguramente el alma quizás no está en el cielo. Yo me dejo dirigir bastante por el poder del Espíritu Santo para no hablar nada de la persona que está en la caja, ¿verdad? Yo me dirijo al público y les hago saber que ese día nos va a llegar a todos y que tenemos que prepararnos en Cristo Jesús. Yo les digo, la persona que está en la caja ya está en su lugar, porque yo no sé dónde está. Yo les digo, ya está en su lugar. Lo que nos toca a nosotros es seguir adelante. Hay que buscar de Dios, mi gente. Hay que aceptar a Cristo. Es la única manera que nos podemos liberar del infierno. Entonces les predico acerca de la salvación, porque ese momento va a llegar, ¿verdad? Entonces, en otras ocasiones Dios me ha mostrado que la persona que está en la caja está en el cielo, ¿verdad? Eso ya es punto y aparte, ¿verdad? Pero generalmente si no es una persona que Dios me enseñó que está en el cielo, yo no hablo nada del que está en el féretro, ¿verdad? Entonces es cuestión de tener mucha sabiduría, cómo consolar a la familia. Perder un ser querido no es fácil, es duro, ¿verdad? Entonces traer palabras de consolación para la familia, bálsamo del cielo, orar por ellos, y, ¿verdad? Y así dejar todo en la mano de Dios. Estas generalmente son las mayores asignaciones que un ministro ya discipulado, capacitado, ungido y enviado puede hacer con la licencia de Dios, ¿verdad? Nosotros los ministros somos pecadores, fallamos. Tenemos que estar seguros que antes de hacer o una boda, un funeral, una prédica en la calle, una prédica en la iglesia, presentación de niños, bautismo, santa cena, todo lo que hagamos, hay que estar seguro que nuestra vida esté bien delante de Dios. Hay que pedirle perdón a Dios de cualquier cosa. Hay que presentarnos como sacerdotes delante del Señor para que el trabajo sea efectivo y duradero en las vidas que vamos a ayudar o servir, ¿verdad? Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, y que no solamente sean palabras, sino que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Bendiciones.